Y fue interesante escuchar en el informe de Mauricio a Ricardo Boll, que es el asesor científico de Nativa, que a su vez además es director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que esta mañana nos acompaña para ahondar un poquito más, seguir explorando un poco más lo que significa la situación del aire en una ciudad como la nuestra. Ricardo, siempre un gusto conversar contigo. Bienvenido, gracias por estar en Nativa. Gracias a ti, Carlos. Bienvenidos todos. A ver, comencemos. Hay un informe de Greenpeace. Yo sé que Mauricio ha señalado otras organizaciones, pero este de Greenpeace ubica a Lima como la séptima ciudad con más polución del aire en Latinoamérica. Ranking más, ranking menos, sí revela un problema. Sí, pues sobre todo porque depende cómo se mida, ¿no? El estudio que nos presentan en el informe de hace unos instantes se concentra en las partículas sólidas en suspensión. Ajá. Mientras que, y ese es uno de los 6 indicadores que usualmente se miden para ver la contaminación de un lugar. Entonces, claro, tenemos otras, por ejemplo, el auditivo, Claro. el tema de la luz, por ejemplo, en las ciudades, la bulla, montones de temas que se pueden ir viendo. Ahora, podemos ir viendo el informe que tienes Sí, a tu claro que izquierda sí. y que nos habla de la contaminación en general. Y estos indicadores, ¿cuál dirías que es el que más peso tiene, el que más valor? ¿Hay alguno más importante que otro o todos en general conducen a lo mismo? No, cada uno tiene efectos distintos en primer lugar. Yo creo que el estudio que nos presentan tiene, digamos, una virtud, y es que se concentra en un elemento, digamos, que nos es poco familiar, ¿no? Las partículas por millón, ¿no? Ok. Lo que sucede aquí es que están midiendo unas partículas particulares, ¿no? Que tienen 10 micras o 2.5 micras. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tenemos arena, tenemos limo, tenemos arcilla, hay toda una granulometría. Como sabes, el viento a veces llega a empujar la arena, ¿no? A veces no pensamos mucho en el limo y la arcilla. En otros países, por ejemplo, en el Asia, en África, tienes estas tormentas, ¿no? De polvo, Claro, que oscurecen el cielo, ¿no? Y las partículas de 2.5 son tan pequeñas que no solamente, digamos, no se quedan en la nariz o en el tracto, sino que llegan al pulmón como explicaba. Y pasan a través de los alvéolos incluso al sistema, al torrente sanguíneo. Entonces, claro, cuando estas partículas son altamente tóxicas, como puede pasar, por ejemplo, con el azufre, claro. como puede pasar con cualquiera de estos elementos, los estamos absorbiendo literalmente. El mapa que tenemos aquí Eso es te iba a especialmente preguntar, interesante. ¿qué nos dice? Porque, primero, digamos, es un mapa típico, ¿no? Que demuestra, digamos, la situación ventajosa que puede tener países europeos o Estados Unidos y Canadá, o otra vez, recordemos el mapa de la semana pasada, Argentina también se ve en una situación muy parecida a los europeos o los norteamericanos, mientras que Centroamérica y gran parte de Sudamérica, junto con algunos países, incluso europeos, tienen una contaminación, digamos, que podríamos llamar media, ¿no? Sin embargo, tenemos alta contaminación, por ejemplo, en la India, en los países africanos. Quiero hacer notar que en este mapa hay varios países en gris, es decir, que no recogen información o que la empresa ha considerado que la información no es fidedigna. Okay. El recojo de la información es importantísimo. Ahora, pasamos al siguiente gráfico y vamos a ver el ranking. De hecho, aquí han cometido un error, porque los dos primeros, Perú y Chile, tienen que estar arriba de 50, es decir, deberían estar en morado. Como puedes ver, Perú sale en rojo y Santiago de Chile también. Tenemos aquí una lista de 23 países en América Latina y el Perú y Chile, digamos, estamos peleando el primer lugar, ¿no? ¿Hay explicación para eso a priori, Ricardo? Sí, claro. Hay tanto causas naturales como causas humanas, Okay. ¿no? Recordemos que Lima está en un desierto. Además tenemos estos vientos que empujan la corriente marina, ¿no? Que ya vimos en alguna oportunidad, y todo este sistema circulatorio, y eso empuja justamente la arena, el limo, la arcilla, pero también otras partículas que en algunos casos sí son producidas por nosotros. Lima es una ciudad muy polvorienta, va a ser siempre polvorienta, y por eso en este contexto va a ser mucho más importante evitar la contaminación causada por la sociedad. Por ejemplo, las pistas se gastan cuando pasan los carros, las llantas se gastan,
Y tanto el asfalto como las llantas están hechas de residuos, digamos, ¿no? Con materiales vinculados a los hidrocarburos. Entonces va a tener una gran cantidad de contaminantes que finalmente vamos a terminar respirando. Por ejemplo, las fábricas que tenemos en los alrededores de Lima, desde galpones de pollos, por eso que también a veces huele mal Lima, o por ejemplo las fábricas de harina de pescado, que por más que tengan filtros, estas son tan pequeñas, recordemos que una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Claro, es chiquitito. Estamos hablando de 2.5 micras. Claro. Muy, muy pequeño, ¿no? ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, las fábricas de cemento que tenemos alrededor de Lima, las canteras y una lista pequeña que vamos a ver en un momento. Si podemos ver el siguiente gráfico, justamente nos han hecho el favor, porque además esto sale de la propia información que el Perú ofrece, de ponernos los 10 primeros, y dentro de los 10 primeros, 5 son Lima. ¿Qué me estás contando, Ricardo? Entonces tenemos San Juan del Lurigancho, Vitarte, Santa Anita, Caraballo, Villa María del Triunfo, que además coincide, conectando con el último tema que vimos, con espacios de pobreza. Entonces, imaginemos que además, ¿no?, de que tienes un contexto vulnerable económicamente, encima no vives en un ambiente sano. Y recordemos que además este es un derecho constitucional. La Constitución nos dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. No estamos cumpliendo con nuestra parte. Impresionante lo de San Juan. Las dos primeras, Lima Este. ¿La geografía de Lima y Lima Este condicionan esto de lo que estamos hablando, Ricardo? Bueno, yo creo que estamos en todas partes. Mira, Villa María del Triunfo está al sur, sí. Santa Anita está al este, San Juan del Lurigancho como al noreste, Vitarte está al este, justamente porque digamos, son espacios mixtos. Los bordes de la ciudad son espacios de conflicto y hay mucha incompatibilidad en el uso del suelo. Okay. Entonces, por ejemplo, puedes encontrarte una fábrica junto a un colegio. Es verdad. Cosa que, por ejemplo, pasa en el Callao, donde hay depósitos de plomo junto a escuelas. Sí, señor. ¿No? Esto ha trascendido en varias oportunidades. Se hizo estudios en la sangre de los niños y tenían altas concentraciones de plomo, que tiene claros daños a la salud, ¿no? Ok. Ricardo, ¿y cómo se mide la calidad del aire? Como te digo, de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay máquinas que van midiendo el sonido, la luz, los gases, y en este caso las partículas sólidas en suspensión. Ajá. Lo que yo extraño, como geógrafo además, pero además porque necesitamos espacializar, son los mapas. Entonces te traigo un ejemplo de lo que hace California, en Estados Unidos. Podemos ver, si vemos la siguiente imagen, tenemos un sistema de información geográfica con una gran cantidad, además, de puntos de control. Usualmente son estaciones meteorológicas que, además de medir temperatura, humedad, precipitaciones, insolación, también miden la cantidad de gases o de partículas sólidas por suspensión. Y nos dice casi por cada barrio cuál es el nivel de contaminación. O sea, tú como ciudadano tienes acceso a la información. Y además, las autoridades necesitan información para tomar decisiones. Esto nos falta en Lima, donde tenemos 10 millones, recordemos, 1/3 de los peruanos vivimos en Lima, pero además lo necesitamos en el país, ¿no? Si vemos el siguiente cuadro, vamos a encontrar justamente algunas de las preguntas que me hacías. Primero, ¿qué contamina? ¿No? Entonces, por ejemplo, el polvo de por sí. Bueno, tú dices un poquito de polvo, no pasa nada. Cuando esto llega a las paredes de tus pulmones, comienza a crear, digamos, costras, ¿no? Entonces comienza igual que cuando fumas, ¿no? Solamente que ahí tienes un poco más de problemas. Pero, por ejemplo, los nitratos, el azufre, los sulfatos, el amoníaco, el cloruro sódico, productos químicos, por ejemplo, todo esto que se evapora también, pero también tenemos metales, como te decía, por ejemplo, plomo, ¿no? Pero también hay elementos naturales, ¿no? Recordemos que Lima es una ciudad muy húmeda, entonces tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de polen por las plantas, pero también moho, ¿no? Eso que mucha gente te dice, soy alérgico a la humedad. Sí. Eres alérgico al moho, ¿no? Ok. A estas pequeñas bacterias. Y ahí estaba justo el dónde, ¿no es cierto, Ricardo? Así es, ¿no? O sea, ¿dónde es que se produce, digamos, esta contaminación? Primero, todo lo que sea combustión. Y recordemos que en Lima quemamos basura a veces en las calles. Así es. ¿No? Pero, por ejemplo, los autos también funcionan por combustión, ¿no? Entonces, toda esa gasolina que metes en tu tanque, al final se evapora y esas partículas también quedan en el aire. Las canteras, como te decía, muchas fábricas no tienen filtros.
Y ciertamente no existe una tecnología que permita limpiar completamente una chimenea, pero no completamente, ¿no? Pero tenemos que seguir avanzando y seguir invirtiendo por tecnología de punta, para asegurarnos que sea lo más limpio que se pueda. Los autos, como te decía, los camiones, muchos camiones van con las tolvas abiertas. Sin duda. ¿No? Y muchas veces vamos en el bus o en el auto o en el taxi y vemos que el camión va tirando tierra, va tirando piedras y encima va creando su estela de polvo, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a respirar, porque luego va a pasar un carro y lo va a volver a levantar. Como te decía, las pistas también se desgastan, ¿no? Y recordemos el boom de la construcción en Lima. Una de las zonas más contaminadas a finales del siglo pasado, comienzos del XXI, fue el famoso trébol de Javier Prado. Mira. ¿No? Porque este cruce se levantó completo para poder hacer ese trébol y los estudios demostraban que había toda una nube alrededor, los vecinos ya no sabían qué hacer porque tenían polvo todo el día. Claro. Y finalmente lo respiras, ¿no? Entonces, y a veces la tecnología no es tan necesaria, basta con que mojes un poco para que el polvo no se levante. Los efectos son terribles, ¿no? Y ciertamente a veces el número de fallecidos, ¿no?, impacta. Digamos, no es el caso si comparas con otras, digamos, con enfermedades, con accidentes, etcétera, pero no tenemos por qué vivir enfermos, no tenemos por qué vivir con problemas con la garganta, no tenemos por qué tener siempre afecciones bronquiales. Pero además hay gente que ya las tiene. Entonces, vivir en estas condiciones implica empeorar tu asma, ¿no?, cualquier problema. Y finalmente sí hay estudios que demuestran que incluso se puede terminar con cáncer, ¿no?, que hay gente que degenera en esto, ¿no? Pero, Ricardo, nos aseguraron con el tema, por ejemplo, de las revisiones vehiculares, que íbamos a poder tener un parque automotor que iba a contaminar menos. Eso no ha ocurrido entonces. Bueno, tú sabes que hay un programa de chatarreo que funciona a medias, ¿no? Hay un esfuerzo por dejar de usar gasolina. Por ejemplo, ha habido todo un programa para la incorporación del gas, sí, en el que muy interesante, porque tú dices quiero gas y no pones un sol y lo vas pagando mientras que vas comprando el gas, ¿no? Creo que vas pagando como 3 soles cada vez que le pones, cada vez que llenas gas. Pero claro, tenemos tecnologías más limpias. Y aunque el motor mejore, que además mucha gente no hace el mantenimiento en su momento, tenemos el problema de las llantas y el problema de las pistas, ¿no? Entonces, y aunque fuera impecable, los autos al pasar remueven el aire y levantan el polvo. De acuerdo. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué bueno, tenemos en este gráfico? Este sería una imagen justamente para que entiendan qué tan chiquito es, ¿no?, estas 2,5 micras, que son las que preocupan tanto. Un cabello tiene entre 50 y 70 micras, ¿no? De ancho, dices. De ancho, claro. Exacto. Entonces, fíjate tú el tamaño que tienen estas partículas que muchas veces no vemos, incluso contra la luz a veces vemos como cosas que flotan, sí, claro, ¿no es cierto? Pues esas, si las vemos, ¿no es cierto?, casi, son más grandes que estas partículas, ¿no? Impresionante. Ahora, ¿dónde recogemos esta información? Si podemos ver el otro gráfico, el CENAMI tiene unas estaciones meteorológicas y me da la sensación, porque la verdad es que no he podido conversar con nadie de ahí, pero que algunas estaciones son como móviles. Entonces no recogemos en todas partes ni recogemos siempre. Tenemos 10 estaciones, justamente en Ate, en San Borja, en Jesús María, la de Jesús María es una de las más antiguas de Lima, muy, muy importante. Las estadísticas están en internet. Santa Anita, Villa María del Triunfo, Huachipa, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porras, Caraballo y Puente Piedra. Y podemos ver, ¿no?, que a través de los años, del 2013 al 2018, los números, ¿no?, las concentraciones varían, ¿no? Entonces no tenemos una gran tendencia, digamos, no es que sean consistentes. En general, yo te diría que, por ejemplo, Villa María, Ate y Santa Anita están siempre entre los primeros, ¿no? También podríamos incluir a Huachipa, por ejemplo, en el año 2015 aparece tercero casi, ¿no? Pero además durante el año, ¿no?, van cambiando, van subiendo, van bajando, dependerá de las actividades económicas, de los vientos. Hay varias razones. Pero una cosa importante es que no siempre se recoge. Por eso que ustedes ven las líneas, ¿no?, discontinuas. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Se malogró la máquina o de repente la máquina fue trasladada a otra parte. Claro. Pero pongámonos a pensar que Lima Callao, tiene 50 distritos y solo estamos recogiendo información
en 10. Yo sugeriría a los alcaldes de los 50 distritos hacer un esfuerzo y de repente establecer un convenio, por ejemplo, con el CENAMI, con el Ministerio del Ambiente, y asegurarse que haya una estación meteorológica en su distrito. No es tan cara y va a permitir tomar decisiones y además aportar a la comprensión del ecosistema urbano, ¿no?, en Lima. Y necesitamos lo mismo en el resto del país, por supuesto, ¿no? Una estación meteorológica, ¿qué espacio geográfico podría abarcar? ¿Cuántas cuadras, manzanas? Es un espacio pequeño, ¿no? Es un espacio, usualmente todos los instrumentos vienen juntos, digamos, no es mucho más grande que una lavadora, ¿no? Y tienes todos los instrumentos más o menos juntos. A veces sí tienes un espacio más grande donde se recolecta el agua para las lluvias, pero no es un espacio grande. No es un espacio grande, no. de acuerdo. Y tampoco es tan caro, ¿eh? Ahorita debe estar entre los $3.000 y $5.000, una de las mejores estaciones probablemente. Ricardo, debemos entender que la situación que has planteado para Lima puede presentarse en cualquier ciudad costeña del Perú. Sí y no, porque eso, como puedes ver, corresponde con este bienestar económico, digamos, que vivimos, ¿no? Somos nosotros los que estamos levantando el polvo, somos nosotros los que estamos produciendo esta contaminación. Hay unos elementos naturales que no se dan en el resto de la costa, ¿no? Lima tiene los Andes muy cerca y además tenemos un acantilado, ¿no?, que debería frenar un poco esto, que frena un poco estos vientos. Claro. Mientras que el resto de la costa está mucho más a nivel del mar y creo que es limpiado, digamos, naturalmente por estos vientos, ¿no? Pero sí, podría suceder si tenemos ese mismo... Mira, el siguiente gráfico es interesante porque justamente muestra el número de autos. A ver. Este es el parque vehicular en Lima y podemos ver que hemos pasado de 1.500.000 a casi 3 millones en poco más de 10 años. 10 años. ¿No? Entonces, claro, hemos multiplicado el número de autos, eso implica más consumo de petróleo, esto implica más autos dando vueltas, claro, esto implica más llantas gastadas. Claro. ¿No? Eso que tú dices, la llanta se gastó, todo lo que falta está en el aire o en el piso. Entonces, estamos cada vez contaminando más, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar información? Yo creo que además tenemos, no sé si un problema institucional, ¿no?, o una fortaleza, no sé bien cómo entenderlo. Preparando un poquito el día de hoy, me puse a ver qué instituciones tenemos. Algunas son bastante conocidas, ¿podemos ver algunas? Por ejemplo, la OEFA, ¿no? La OEFA es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. No sé si tú has escuchado hablar de la UEFA. Sí, seguro, por supuesto, ¿no? hemos tenido el director acá. Lo que declaran es que impulsan y promueven el cumplimiento de las obligaciones ambientales. O sea, ellos son los que tienen que asegurarse que no tengamos contaminación de alguna manera. En los agentes económicos, por ejemplo, en alguna de los agentes que hemos mencionado. Pero además menciona un Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y que esto tiene que ser articulado con otras instituciones, ¿no? Esto tiene que ser efectivo, transparente, por eso es que la información es accesible, con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión en las actividades económicas y la protección ambiental. Claro. Porque nadie puede estar en contra de las actividades económicas. Lo que pasa es que esas actividades económicas tienen que ser sostenibles. Pero además nos dice que de esta manera contribuyen al desarrollo sostenible del país. Luego debajo nos hablan de un Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el CINEFA. O sea, fíjate la cantidad de siglas que tenemos y la cantidad de instituciones que de pronto comienzan a aparecer. Luego tenemos el famoso SENACE, ¿no?, que es el Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Entonces, esto es obligatorio, tendríamos que revisar que todas pasen por ahí. Y evalúan la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos, o sea, no es para todos. Entonces, tendríamos que asegurarnos que al menos ellos sean sostenibles, ¿no?, y que no contaminen. De acuerdo. Además tenemos el SINIA, si podemos ver la siguiente, por favor, que es el Sistema Nacional, justamente, de Información Ambiental, al que se acaban de referir. Está el Observatorio Nacional de Investigación Ambiental y todos estos dependen un poco del MINAM. Lo que yo siento es como que estamos... ¿dispersos? Atomizados, Claro. ¿no? O sea, hay una cadena que teóricamente debería coordinar, pero no es infrecuente, ¿no?, que de pronto aparezca un problema y, es que eso no es mi competencia. No, es que eso se tiene que encargar no sé qué. Claro. No, pero además es que esa norma, mientras que no se cambie, nosotros no podemos actuar. Entonces hay una cadena que también puede terminar siendo perversa, porque en efecto, Lima sigue siendo la ciudad más contaminada de Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, mucha de esta información es muy compleja. A veces puedes bajar la información en un formato que es CSV, me parece, o CBS, nunca me acuerdo, me enredo con las siglas. Pero claro, ¿cómo accedo a toda esta información?
siempre va a estar tu mejor amigo a tu lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que tiene toda esta información organizada, simplificada, en algunos casos incluso con gráficos. ¿A qué información los puedo referir? Si podemos la siguiente, dos documentos importantísimos. Ya para cerrar, Ricardo, por favor. El primero que nos acaban de mostrar, justamente, de donde salen estas noticias estos últimos días, que es el informe de la calidad del aire en el mundo, donde van a encontrar información textual, pero también gráfica, estadística, y uno de los documentos que creo que son más útiles para colegios, gente interesada, para poder tener una visión nacional, es el Anuario de Estadísticas Ambientales que sale todos los años y lo van a encontrar en el INEI. Va a haber información sobre flora, fauna, atmósfera, agua, todo lo que ustedes quieran, y también algunos de los gráficos que les he traído. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más esta problemática, cómo se mide, qué indicadores maneja, todos los elementos importantes para entender por qué Lima está en este momento en un puesto en el que no debería estar respecto a la contaminación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Que tengan muy buen día a todos.